Hi, everybody. Good night. Thank you for being here in this class. Will be a quickly lesson, so let's start. Are you ready? ¿Alguien comprendió el mensaje? Pueden abrir sus micrófonos para que contesten, por favor. ¿Alguien comprendió el mensaje? No. ¿Por qué no comprendiste el mensaje? Porque no se le entender en inglés. Correcto, porque no sabes inglés. ¿Por qué es importante entonces establecer comunicación entre personas bajo un mismo idioma? Porque si no, de otra manera no podríamos darnos a entender. El idioma forma parte de uno de los elementos del proceso de comunicación. Vamos a hablar precisamente sobre este tema, que es el proceso de comunicación. Voy a compartir pantalla con una diapositiva para que puedan verla. ¿Todos pueden ver la presentación? Bien, como pueden ver ahí, tenemos el proceso de comunicación y es una situación que ocurre en nuestra vida de una manera común y por la que no podemos apreciar algunos elementos que tiene. Este proceso ocurre con la intención de que podamos comunicarnos, de transmitir un mensaje con otras personas, y estas personas tienen el nombre de emisor y receptor. Nos comunicamos como seres vivos a través del lenguaje con palabras, que es el código que hemos construido a través de los años, y precisamente es el código, el idioma, y es lo que ocupamos para poder comunicarnos, además de otros elementos que vamos a ir revisando. Comenzamos explicando los elementos que conforman el proceso de comunicación. Como primer elemento tenemos el emisor. El emisor es la persona que codifica el mensaje para poderlo enviar al receptor. Esta persona se encarga de iniciar este proceso. El receptor es el nombre que recibe la persona quien va a recibir el mensaje. Ella es la que lo va a interpretar. Es importante que el emisor y el receptor estén en el mismo canal de comunicación para que los elementos puedan funcionar y pueda descifrarse el mensaje. El mensaje es la información que intercambian estas dos personas. Otros elementos que son importantes durante el proceso de comunicación son el canal, que es el medio físico en el que se establece la comunicación. Como medios podemos tener, por ejemplo, la comunicación oral, tenemos también la comunicación escrita y últimamente se ha adherido también la comunicación digital. Estos son los medios a través de los cuales entablamos comunicación, son nuestros canales. El contexto. El contexto también es muy importante que sea en común entre el emisor y el receptor. El contexto es la cultura que comparten ambos y es necesario que sea en común porque de una forma podemos revisar, por ejemplo, el caso de los modismos o de los regionalismos, en los que si no hay un contexto, si no hay un conocimiento de todos esos aspectos culturales tan particulares, se pueden malinterpretar los mensajes. No hay una correcta interpretación de estos elementos y entonces se pueden generar desentendimientos entre el emisor y entre el receptor. Otro elemento que a veces ocurre es el ruido. El ruido es la interferencia que existe y puede generarse de diferentes fuentes y de diferentes maneras. Se puede dar este ruido a través de la transmisión, que es cuando factores externos se interfieren y no permite que el receptor reciba el mensaje. Otro ruido otra forma de llamarle ruido también es al problema de decodificación que tiene el receptor. Esto quiere decir que ocurre una situación bajo la cual el receptor no puede interpretar el mensaje.
Pueden ser elementos externos como cuando pasan los camiones, cuando ocurre algún factor externo como otras voces, mucha gente, pueden ser incluso otras personas queriendo hacer otros mensajes que están entorpeciendo el mensaje principal del emisor que está brindando su mensaje. Otro elemento y que les comentaba es el del código, que fue con el que comenzamos a ejemplificar este proceso de comunicación. Es el conjunto de signos y reglas que nos permiten comunicarnos. No solamente tenemos el lenguaje para comunicarnos, también existe los símbolos. Bueno, nosotros nos podemos comunicar a partir de los símbolos. Tenemos determinado, por ejemplo, que la paloma significa la paz, que cualquier señalización de color rojo es de precaución o de riesgo. Tenemos señalamientos de color verde que nos indican que hay seguimiento, que se puede continuar. Tenemos otros de color amarillo a los que les ponemos atención, son como de precaución. ¿De acuerdo? Entonces, el código son todas estas formas en las que podemos y logramos nosotros comunicarnos. Es el lenguaje, nuestros idiomas. Aquí tenemos que puede ser obviamente lingüístico, como ya les comentaba con el idioma, o no lingüístico, que es el sistema de los símbolos. ¿Qué más ocurre? Ocurre la retroalimentación. La retroalimentación dentro del proceso de comunicación es el momento en el que ocurre que el receptor genera una respuesta para el emisor. No siempre se genera esta respuesta porque depende del tipo de comunicación y del caso del que se trate. Por ejemplo, para casos de la comunicación masiva, no siempre se espera una respuesta. Los mensajes que se brindan a través de periódico, de televisión o de cualquier otro tipo de fuentes no necesariamente esperan una respuesta. Sin embargo, la comunicación que ocurre entre personas normalmente suele tener esa intención, la intención de obtener una retroalimentación. El proceso de comunicación es algo que ocurre normalmente de manera inconsciente, pero que está llena de todos estos elementos que nosotros podemos identificar. Ya cuando llevamos a cabo el proceso de comunicación de manera consciente, podemos darnos cuenta que sí existen estos elementos, solamente que muchas veces los pasamos por alto. Pero es importante que seamos conscientes de ellos porque eso también nos permite a nosotros elevar la calidad de nuestro proceso de comunicación. El hecho de que comprendamos que compartir elementos culturales con otras personas nos generan la precisión de una comunicación efectiva, eso es importante que nosotros lo consideremos. Igual el hecho de saber que compartir el idioma siempre va a ser un elemento a nuestro favor, pues es importante. Podemos ver lo difícil que es poder entablar comunicación con una persona que no comparte nuestro idioma, obviamente, ¿de acuerdo? Bien, esta es una micro lección sobre el proceso de comunicación. Ahora les voy a compartir el link de un formulario en el que me van a hacer favor de contestar a 5 preguntitas con valor de 2 puntos para que obtengan un 10 en este formulario y tiene que ver con la identificación de los elementos del proceso de comunicación. De mi parte es todo. Les agradezco que se hayan conectado y que hayan podido tener esta microlección conmigo. Muchas gracias.